gracias y disculpas por este diferimiento, pero bueno, estas cuestiones que uno no maneja a veces provocan que tenga que haberles pedido posponer el arranque una hora. No estaba previsto, llegó ayer a última hora y por eso a la madrugada les mandé el mensaje de que posponíamos, no quería perder la clase. Venimos bien con los tiempos, por eso no quería perder la clase de hoy. El segundo tema, sí. Ahí una chica puso por el grupo que tuvo que reiniciar la compu, si la podés aceptar en 2 minutos, puso. Sí, avísenme cuando pida pista y yo salgo y la acepto, no hay problema, gracias. Lo que les quería comentar es lo siguiente. Hasta ahora, salvo que haya algún cambio de último momento, el totalizador que está confirmado es el jueves 1 de julio, sería a las 9 de la mañana. O sea, el horario tentativo, si es que no hay algún cambio por articulación con el resto de las materias, sería a las 9 de la mañana. El día está fijado y es el 1 de julio y no hay nada que haga prever que se va a modificar. Para despejar cualquier tipo de duda, porque en el grupo ayer o antes de ayer apareció algún comentario o en privado me lo transmitieron a mí, reitero que en este cuatrimestre no vamos a tener evaluación intermedia, solamente tenemos la evaluación final con el integrador el 1 de julio. Y lo otro que quiero volver a reiterar, porque lo dije en su momento, es que en esta materia las clases de consulta, si las pautamos el día antes para que no se vaya a dar justo la situación de que yo tenga algún inconveniente y no me pueda quedar, la idea es que las clases de consulta sean los lunes y los miércoles, los mismos días que damos clases. Cuando terminamos la clase, nos quedamos un ratito más y ahí aclaramos las consultas. Si después hay alguna consulta muy grosa, muy puntual y que lleva mucho tiempo, eventualmente consensuamos con él o los alumnos y lo manejamos en otro momento. Pero en principio la idea es que las clases de consulta van a ser los lunes y los miércoles, como dije el primer día cuando presenté la materia, al finalizar las clases. Para lo cual, repito, les pido quienes tengan consultas, que el día antes me manden un chat y me digan, profe, ¿te podés quedar mañana que tengo unas consultas? Entonces, si yo no tengo ningún inconveniente, les digo que sí. De lo contrario, vemos de qué manera acordamos el día y la hora. Y lo otro que no es menor, las clases de consulta son precisamente eso, clases de consulta. No quiero que confundan clases de consulta con una clase entera. Yo en las consultas atiendo toda clase de dudas, de inquietud, aspectos que no hayan comprendido. Lo que no puedo es explicar un ejercicio entero o un tema entero, porque eso significaba previamente haber cursado la materia y haber seguido los temas. Las clases de consulta son justamente clases en las que evacuamos, tratamos de sacar cuestiones específicas y puntuales que no se entienden. No puedo dar un ejercicio completo o no puedo explicar un tema completo. Esto que quede claro. Bueno, hechas estas aclaraciones, pasamos al caso número 5, el caso Musaurus. Como hacemos siempre, lo vamos a leer para ver de qué se trata, para dónde orienta el caso, de todo lo que vimos conceptualmente, qué tema o qué temas son los que aborda el ejemplo, y después a partir de ello vamos a ir analizando, desgranando el enunciado, como les digo siempre, para poder ir respondiendo lo que nos solicita. Lo leo. Musaurus Sociedad Anónima vendió un inmueble el 1 de abril del 2017 en 200.000 pesos. La operación se cobró 50.000 pesos al contado y 150.000 con la entrega de un pagaré a 4 años de plazo con un costo financiero del 12% anual. Este primer párrafo, esta primera oración, si la leemos con detenimiento, nos dice muchísimo. Primero que nada, nos está planteando la existencia de una operación comercial. Recuerden que cuando en su momento planteamos cómo intercambiaba, cómo interactuaba una empresa
cualquier tipo de organización con el contexto en el cual formaba parte, hablamos que podíamos encontrarnos en presencia de dos clases puntuales de operaciones. Lo que llamábamos, o lo que dimos en llamar operaciones comerciales y lo que dimos en llamar operaciones financieras. Para cada caso en particular, lo que hicimos fue diferenciar e identificar lo mejor que pudimos cuando estamos en presencia de una y cuando estamos en presencia de otra. Lo primero que dijimos, o en donde hicimos hincapié, fue en el objeto de la transacción. Ubíquense que estamos hablando de una operación de intercambio. Entonces, si hay un intercambio, significa que desde la empresa algo sale hacia el contexto y como contrapartida algo entra o en algún momento tiene que entrar a la empresa. En eso consiste el intercambio. Precisamente, partiendo de la premisa de que entendemos por una operación de intercambio, el objeto de la operación comercial difiere del objeto de la operación financiera. Y el retorno, el resultado producto de esa operación, si existe, va a estar dado por distintas situaciones. En la operación comercial, lo que tenemos delante es una operación, una situación en donde el intercambio está representado por un objeto, por una cosa o por un servicio que la empresa brinda al contexto o viceversa, que la empresa recibe del contexto. Esa cosa o ese servicio, que es el objeto de la operación, tiene un precio y ese precio es el que debería pagarse en el momento en que se realiza la operación. Por eso hablamos de que tiene un precio de contado. A cambio de ese precio de contado que tiene la cosa o el servicio que forma parte de la operación que se acordó, hay una entrega de algo, que puede ser normalmente un bien, que para la empresa que lo entrega tiene un valor contable. Y ese valor contable que para la empresa tiene lo que entrega a cambio de lo que está comprando o adquiriendo, va a depender en todos los casos de cuál es el modelo contable que utilice para registrar. Porque ya sabemos a esta altura que dependiendo del modelo contable, va a depender si medimos utilizando moneda histórica o moneda reexpresada y si medimos utilizando costo o valores corrientes. Como consecuencia de ese doble combo, para cada empresa, el bien o el objeto de intercambio tendrá un valor que puede diferir, o ser distinto del que tenga otra empresa para un mismo bien y en un mismo contexto. Entonces, operación comercial es la operación de intercambio típica, que consiste en la entrega de un bien o de un servicio que para la empresa que lo está entregando tiene un valor contable a cambio de un precio pactado o acordado con el comprador, precio que siempre lo suponemos o lo debemos considerar en términos de contado, es decir, suponiendo que en el momento en que la empresa entrega el bien o presta el servicio, recibe como contraprestación ese precio de venta. Pero ¿qué pasa? Dijimos que muchísimas operaciones comerciales se frustrarían, no se podrían realizar, porque quien pretende comprar muchísimas veces se encuentra con la limitación de que no cuenta con el 100% del precio que acordaron para la operación. Entonces se daba la doble posible situación. Una es que quien quiere comprar decida esperar y ahorrar hasta reunir la suma de dinero necesario para ir y comprar el bien. La otra, que es la que más nos interesa y la que nos ocupa, es que quien quiere comprar, además de celebrar una operación comercial con el vendedor, celebre o acuerde una operación financiera. ¿Y en qué consistía la operación financiera? En la compra o en la venta, depende de qué lado nos ubiquemos, de tiempo para pagar.
El que compra no tiene el 100% de los recursos financieros para pagar el precio acordado de contado, entonces consensúa o acuerda con el vendedor que además de la operación comercial va a celebrar una operación financiera. Esa operación financiera le va a otorgar tiempo. ¿Para qué? Para poder reunir los recursos financieros que no tiene y poder pagárselos al vendedor, completando el pago del precio. Pero las operaciones financieras, salvo que se dé una situación puntual y específica que no estamos analizando, las operaciones financieras, como toda operación de intercambio, incluyen la expectativa de un retorno, de un resultado. Y en el caso de las operaciones financieras que nos estamos refiriendo, el vendedor, cuando le otorga plazo al comprador, lo que hace es cobrarle un precio por esperar una determinada cantidad de tiempo para cobrar parte del precio que debería cobrar de contado. Y ese precio es el interés o la tasa de financiación o el costo financiero, lo podemos llamar como queramos, que entre las partes acordaron. Todo esto es lo que tenemos que reparar o rescatar de esta primera oración. ¿Por qué? Porque al decirnos que hubo una venta de un inmueble, lo que nos están transmitiendo es que hubo una operación de intercambio. ¿De intercambio de qué? De un inmueble que Musaurus le está vendiendo a un tercero, un inmueble que formaba parte de su activo, de sus bienes de uso, y que para Musaurus tendrá un precio, un valor contable que dependerá del modelo que esté aplicando para registrar contablemente. A cambio de la venta de ese inmueble, Musaurus acordó un precio por la operación comercial, que es la venta del inmueble. Evidentemente, si continuamos leyendo la oración, el comprador no tenía el precio de contado como para abonarlo, entonces abonó parte solamente del precio de contado y el saldo, que si leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta que no lo conocemos, y el saldo acordó que lo iba a cancelar en 4 años, es decir, con un plazo de 4 años, abonando al final de ese plazo el saldo del precio de venta del inmueble, que repito, vamos a ver, no lo conocemos, y por supuesto una tasa de interés del 12% anual. Si la financiación fue a 4 años y se acordó una tasa de interés del 12%, el interés total será 12 por 4. ¿Cuál es el otro aspecto que tenemos que identificar o reparar de esta oración de 2 renglones? Que ya algo adelanté. Si estamos en condiciones de conocer cuál es el precio de contado que se vincula con la operación comercial, o si al precio de contado lo vamos a tener que determinar haciendo algún tipo de cálculo a partir de los datos que nos da el enunciado. Si ustedes se fijan, volvemos a leer y nos vamos deteniendo, el enunciado dice que Musaurus vendió un inmueble el 1 de abril del 17 en 200.000 pesos. No nos dice si esos 200.000 pesos son el precio de contado de la venta del inmueble, partiendo de la suposición o de la premisa que el comprador tiene los 200.000 pesos y se los da, o si esos 200.000 pesos no son solo el precio de contado, sino que también incluyen el interés de una supuesta financiación. Para poder desentrañar, para poder identificar si esos 200.000 pesos son el precio de contado o son un precio que por haber, además de una operación comercial, una operación financiera, incluye intereses, tenemos que seguir leyendo. Y la segunda parte de la oración es la que nos da la respuesta. ¿Qué nos dice? Que de los 200.000 pesos, 50.000 se cobraron de contado, es decir, que 50.000 se cobraron el 1 de abril del 17. Y que los 150.000 restantes, que conforman los 200.000,
se cobran recibiendo un pagaré que tiene un vencimiento a 4 años vista y que incluye un costo financiero del 12% anual. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué les parece? ¿Estos 200.000 pesos son el precio de contado o son el precio de contado más el 12% anual por los 4 años de plazo que tenía el pagaré que recibió Musaurus? Es para ustedes la pregunta. Hola. ¿No es solo que los 150.000 son los que le sumamos el interés, no a todos los 200.000? Bárbaro, pero yo vuelvo a la pregunta. El ejercicio nos dice, se vendió un inmueble en 200.000, ¿sí? Como si fuese el número final. La pregunta es, vas bien orientada, la pregunta es, ¿esos 200.000 son precio exclusivamente de contado o, siguiendo lo que vos mencionaste, incluyen el interés de los 150.000? Esa es la pregunta concreta. Es el precio de contado. ¿Alguien tiene otra opinión? No, para mí, o sea, hay que sumarle los 12% anual. O sea, Entonces, compartís con tu compañera de que el 200.000 es el precio de contado. no sé. Bueno, piensen, son varios, no son 300 los que están en la clase, pero alguna opinión más me gustaría tener al respecto. Olvídense de que estamos en contabilidad para administradores, de la simple lectura de estos dos renglones. ¿Qué idea les da? 50, les doy una pequeña ayuda, 50 más 150 son 200.000. ¿Estos 200.000 son precio de contado o incluyen los intereses por los 4 años de los 150.000? Bueno, vamos a deshilachar un poco el tema. ¿Todos saben lo que es un pagaré o alguien no sabe lo que es un pagaré? Si alguien no sabe, me dice, yo no sé, porque parte de la explicación pasa por saber lo que es un pagaré. ¿Todos tienen claro qué es un pagaré? Lo único que les pido es que hablen. No pretendo que lo tengan en claro, pero me digan sí o no. Que no los puedo ver, así que necesito que me respondan. Sí, ¿Alguien, profe. bueno, ¿qué es un pagaré entonces? Todos solo se metieron en el lío. Alguien que me diga qué es un pagaré. No me interesa la definición técnica. ¿Qué Una entienden por promesa un de pagaré? pago Ajá. ¿Qué significa hablar de una promesa de pago? y que te prometo que te voy a pagar. ¿Cuándo te hago esa promesa de pago? En este ejemplo, ¿cuándo le estaría haciendo el comprador a Musaurus la promesa de pago? ¿Al final de los 4 años o el 1 de abril del 17? No, el 1 de abril del Bien. 17. El 1 de abril del 17, cuando Musaurus le dijo, te vendo este inmueble que vos querés comprar, Musaurus le dijo, te lo vendo a tantos pesos. Y ese valor que Musaurus le transmitió al comprador no lo conocemos. Lo que podemos inferir de la lectura de esta oración es que el comprador le dijo, mira, yo no tengo para pagarte el 100% de lo que vos me pedís, solo tengo 50.000 pesos. Necesito que me des tiempo, que me financies el saldo, que no lo conocemos. Entonces Musaurus le dijo, dale, te lo financio. ¿Cuánto tiempo necesitas? Supongamos que el otro le dijo 4 años y al final de ese plazo yo te lo pago. Bárbaro. ¿Cuánto me cobras? Y te voy a cobrar el 12% anual de interés. Listo, acepto. ¿Y qué le dijo Musaurus? Dale, yo te lo financio al saldo, pero vos prometeme por escrito que dentro de 4 años me lo vas a pagar, incluyendo el 12% de interés anual. De eso se trata la recepción o la entrega, dependiendo de qué lado nos ubiquemos, de un pagaré. En el pagaré, que como bien dijeron,
se le habrá entregado a Musaurus el 1 de abril del 2017, el comprador le firma y le promete que al vencimiento de los 4 años de plazo le va a entregar una suma de dinero tal que incluye el saldo que no estuvo en condiciones de pagar del precio de contado, más el interés del 12% anual por los 4 años de plazo. ¿Qué significa esto? Eso significa que los 150.000 que menciona el enunciado acá, en realidad no son un valor de contado, sino que son el saldo del precio que Musaurus le puso al bien de contado, que incluye los 4 años de plazo. Dicho en otros términos, hay un precio de contado que no lo conocemos. No lo conocemos. Solo sabemos que de ese precio de contado se cobraron 50.000. Y que hay un saldo que justamente no lo conocemos, que hay un saldo que no conocemos, que se financió a 4 años al 12% de interés anual. Y que ese saldo a 4 años financiado al 12% de interés anual son los 150.000. Significa que esos 150.000 son un valor futuro, son un valor a 4 años. Quiere decir que esos 150.000 no nos sirven para conocer el precio de contado, porque en realidad lo que necesitamos conocer es cuál fue ese saldo que, financiado a 4 años al 12% de interés anual, terminó dando 150.000, que es el valor por el que el comprador le firmó el pagaré a Musaurus. Significa que estos 150.000, ¿a qué son iguales? Estos son igual a 2 puntos. El saldo de contado financiado más el interés de los 4 años. Si el interés es 12% anual, 12, 2 años 24, 36, 48%. Entonces, estos 150.000, ¿qué son? Son el 100%, que es el saldo de contado, más el 48%, que es el interés por los 4 años. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Si tenemos en claro, si somos capaces de sacar esta conclusión, después seremos capaces matemáticamente de determinar estos 150.000 pesos, que terminan siendo el 148% total, cuánto representa el saldo de contado. ¿Por qué? Porque cuando conozcamos el saldo de contado sumado a los 50.000 pesos que el comprador pagó de contado, vamos a estar en condiciones de conocer el precio de contado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sigo avanzando? Yo, profe, te pregunto, Dale. no me quedó muy claro. ¿El 48% de interés se Sí. aplica sobre los 150 o sobre los 200? Buena pregunta. Fácil de responder, pero muy buena pregunta y oportuna. Yo te hago una pregunta, o una contrapregunta. Ubicate por un momento en que yo soy Musaurus y vos sos el comprador. ¿Sí? Yo te dije un determinado precio, justamente de contado, que no conocemos. El inmueble te lo vendo a tantos pesos. Vos me dijiste, tengo para pagarte 50.000. El resto necesito que me lo financies. Bárbaro. Yo te contesto, pero te voy a cobrar intereses. ¿Sobre qué me pagarías intereses vos? ¿Sobre los 50 y sobre el saldo que necesitas que te financie? ¿O solamente sobre el saldo que necesitas que te financie?
Y para mí sobre el saldo que necesito financiar. Bárbaro. Si yo te digo, no, te quiero cobrar también sobre los 50.000, ¿cómo te defenderías? Que no me podés cobrar intereses porque yo te lo estoy dando de momento, digamos. Listo, ya te respondiste vos solita a la pregunta, pero es muy buena la pregunta. Siempre el interés se cobra sobre la porción, que puede ser, en algún caso no la porción, puede ser todo, o en este caso es una parte. Siempre el interés es el precio por esperar en el tiempo recibir una suma de dinero. Por lo tanto, siempre, para que no lo tengan que memorizar, para que lo entiendan, siempre voy a pagar interés sobre la porción que me financian. Jamás se me podría cruzar por la cabeza aceptar pagar precio por una contraprestación que es la espera, el tiempo, sobre algo que no me están vendiendo tiempo. Los 50.000 que el comprador le pagó a Musaurus el mismo 1 de abril de 2017, se los está dando uno arriba del otro. Por lo tanto, no hay una operación financiera posible porque no hay aguardo de tiempo. ¿Se entiende? Bien, seguimos con el enunciado. Estas dos primeras oraciones nos plantearon en qué consistió la operación. Ahora el ejercicio nos va a dar información respecto del contexto en el que se realizó la operación en abril del 17, del contexto posterior, y también nos va a dar información respecto de cómo determinar o calcular para Musaurus cuánto valía el 1 de abril del 17 el inmueble que vendió. ¿Por qué? Y porque para la determinación del precio de venta de contado, para determinar a partir de eso el resultado de la operación comercial, tenemos que comparar, ¿qué cosa? El precio que acordó Musaurus con el comprador y compararlo con lo que vale para Musaurus, el 1 de abril del 17, el inmueble que entrega a cambio. Si el precio que lograron pactar de contado supera el valor que para Musaurus tiene en su contabilidad, de acuerdo al modelo contable que utilice el inmueble, tendrá un resultado positivo. Si los valores se igualan, el precio al que lo vende coincide con el valor contable, no ganará ni perderá. Y por el contrario, si lo termina vendiendo acordando un precio de venta que es inferior a lo que la contabilidad dice que para Musaurus vale ese bien, tendremos que reconocer una pérdida. Entonces, para que podamos hacer eso, ¿qué nos dice el enunciado? El inmueble, el que se vendió el 1 de abril del 17, se compró el 1 de marzo del 2011 en 70.000 pesos, incluyendo ese valor 5.000 pesos de financiación. Y este dato de los 5.000 pesos de financiación, una vez más, es un dato importante porque me obliga a recordar cuál era el concepto de costo que vimos cuando recorrimos todo lo conceptual y cuáles son los conceptos que se podían sumar al costo y cuáles no. Recuerden el ejemplo de la máquina y el de la pintura, que habíamos concluido que no era un gasto necesario y por lo tanto no podía formar parte del costo. Acá ocurre exactamente lo mismo. El costo, en este caso, del inmueble que se compró el 1 de marzo del 2011, o mejor dicho, lo que consumió, lo que erogó Musaurus cuando compró el 1 de marzo del 2011 el inmueble, fueron 70.000 pesos. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿pero por cuánto pudo registrar como valor de ingreso al patrimonio el inmueble? Y el inmueble no puede incluir jamás el costo de financiación. Los intereses que tuvo que pagar Musaurus fueron un problema de Musaurus, pero en realidad, para disponer del inmueble, lo que tendría que haber hecho es pagar el precio de contado. Por lo tanto, vamos a tener que estar muy atentos porque el 1 de marzo del 2011, si bien pagó 70.000 pesos por el inmueble, el valor por el que ingresó al activo, no tienen que dudarlo, fue 70.000 menos los 5.000 pesos de financiación que por el concepto de costo y de ingreso al activo
no se podían sumar al valor del inmueble. Por si esto fuera poco, como complicación para ustedes, estamos hablando de un inmueble, que es un activo depreciable, pero con una particularidad que es la que yo les comenté la clase pasada, que el inmueble está conformado siempre por una superficie, que es el terreno, y por un volumen, que es el edificio. En el caso de los inmuebles urbanos, es decir, donde se construyen edificios o propiedades encima, ¿cuál es la particularidad? Que la porción del inmueble, que es todo, que representa el terreno, no se deprecia, significa que no se amortiza, lo que quiere decir que mantiene en el tiempo constante su valor. Mientras que la porción representada por el edificio, por la parte construida, se irá depreciando con el transcurso del tiempo sobre la base de la vida útil que la empresa haya decidido otorgarle y el método de amortización que utilice. Si el caso nos dice que el terreno representa el 20% y el inmueble es una totalidad, ¿cuánto representará el edificio? La diferencia, el 80%. Si no nos dicen cuánto representa el edificio, pero si sabemos que el terreno representa el 20%, la diferencia, el 80%, es el edificio. Y lo que se va a amortizar es el 80%, que es lo que representa el edificio, porque el 20% restante se va a mantener inalterable en el tiempo porque es el terreno. Pero el 20% y el 80%, ¿de qué valor? ¿De los 70.000? No, porque estos 70.000 incluían intereses. Y el valor del inmueble en el momento en que se compró solamente podía ser de contado. Por lo tanto, a los 70 habría que restarle los 5.000. Sigue agregando información el caso y nos dice: la empresa cierra ejercicio los 30 de junio de cada año. Y nos cuenta que amortiza los bienes de uso por el método de la línea recta a partir del ejercicio de alta por año completo. Esto que ya comentamos varias veces, y es que amortiza todos los ejercicios el mismo porcentaje. Obviamente, para poder saber de cuánto estamos hablando en términos de amortización, me tienen que contar la vida útil. Y me dice que esta empresa, Musaurus, le otorga a los inmuebles 50 años de vida útil. ¿Qué significa esto? Y que la empresa estima o supone que el 80%, que va a ser el edificio, se va a ir deteriorando y por lo tanto depreciando a lo largo de 50 años. Significa o significaba imaginar el 1 de marzo del 2011 que si la empresa se quedaba el inmueble por 50 años y llegaba el 2061, el edificio iba a estar totalmente destruido. Precisamente por lo que en algún momento mencionamos, que es el valor recuperable, evidentemente a la empresa se le presentó el 1 de abril del 17 la oportunidad de vender este inmueble y concluyó que el precio de venta era mejor que el valor o el beneficio que podía obtener por quedarse el inmueble durante 50 años, y por eso decidió vender. El ejercicio nos brinda información con relación a los números índices. Me da el de marzo del 2011, que seguramente está vinculado con la fecha de compra, el de abril del 17, que se vincula con la fecha de venta, y los índices de junio del 17, 18 y 19, que teóricamente están vinculados con los que corresponden a los 3 años sucesivos y el vencimiento o el cierre de cada ejercicio. Que para que hagamos los cálculos, y a modo de simplificación, utilicemos meses de 30 días y años de 360. Antes de ver qué nos están pidiendo, me gustaría que ustedes me digan si entendieron todo lo que dije o solamente hablé al cohete. Hola. Se entendió, profe. Bueno, ¿Entendió? bárbaro. Vamos a lo que nos Profe, está lo único, pidiendo. ¿le podría pedir si no puede hacer un poco de zoom a Dale. la
¿Sí? Dale. ¿Se ve mejor? ¿Se ve un poco mejor? Más o menos. Apa, a ver. Bien. Vamos a quedarnos. Sí, Si no, ahí abajo puede hacer zoom, donde sí, arriba te de hago la página. acá. Sí, desde ahí capaz más fácil. Tema que. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Mejor ahí? Sí, ahí sí se ve. Bueno, después vamos a ir viendo porque se va. Por ahí ahora me van a quedar algunas cosas pisadas cuando descubra la ventana porque estaban con letra chiquita y los espacios son distintos. Pero lo iremos acomodando. Vamos a ver qué nos pide el caso. 3 cosas. El primer punto nos solicita que determinemos, aplicando el modelo combinado, el resultado de la operación comercial el 1 de abril del 2017. Es decir, nos está pidiendo que determinemos solamente por la operación comercial en el momento en que se produjo la venta, que fue el 1 de abril del 17, aplicando modelo combinado, si hubo o no hubo resultado. Es decir, que concluyamos usando el modelo combinado si ganó, perdió o empató Musaurus con la operación que hizo el 1 de abril del 17 y posicionándonos el 1 de abril del 17. Y acá hay algo importante que quiero reparar o aprovechar a volver a mencionar. Cuando uno trabaja con modelos, como lo estamos haciendo ahora, cuando además de trabajar con modelos, debe calcular o debe informar resultados, hay 2 cosas que tiene que tener en cuenta antes de empezar a trabajar. Y son que los resultados van a ser una consecuencia directa de la fecha a la que me piden que los informe, es decir, el momento en el que yo me tengo que parar para informar lo que me están solicitando es un dato importante, por lo tanto yo tengo que identificar a qué fecha me piden que haga la determinación. Y el otro aspecto importante es que el modelo que me soliciten que utilice para determinar el resultado es fundamental. Por todo lo que ya dijimos, porque dependiendo del modelo dependerá qué resultados se reconocen y además de depender de qué resultados se reconocen, dependerá si los determino en moneda histórica o en moneda reexpresada, si los determino utilizando costo o capital o valores corrientes. Entonces, fecha o momento y modelo son 2 datos fundamentales. Este punto A me dice, ubicate el 1 de abril del 17. No te vayas más adelante, quédate el 1 de abril del 17. Si utilizaras modelo combinado, determiname el resultado de la operación comercial e informámelo, que es lo que vamos a ver cómo hacer. El segundo punto me dice, por modelo de costo tradicional, el resultado real de la operación financiera que Musaurus expondrá en sus estados contables el 30 de junio del 18. Ya me saca del contexto de la operación comercial y me lleva a la operación financiera. Recuerden que las operaciones financieras no generan resultado en el momento en que se celebran. En nuestro caso, el 1 de abril del 17 no puede haber resultado financiero porque el objeto del intercambio, que es el tiempo, no comenzó a transcurrir. Pero sí generan resultado financiero parcial en la medida en que empiece a correr el cronómetro y empiece a pasar el tiempo. Del 1 de abril del 17 al 30 de junio del 18 transcurrió bastante tiempo. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? El modelo, para ver cómo determinamos el resultado, y el momento. Me tengo que ubicar al 30 de junio del 18 y debo recordar que los ejercicios, que abarcan 365 días, sirven para resumir y a su vez para reconocer todo lo que se generó durante ese periodo de tiempo. Si me piden que me posicione en los estados contables al 30 de junio del 2018, lo que me están diciendo es,
que les informe por modelo de costo tradicional cuál será el resultado financiero, cuál será el monto de intereses que Musauru deberá reconocer, generados, y acá es viene la parte importante, entre el 1 de julio del 17 y el 30 de junio del 18. Porque me están preguntando los intereses que tiene que reconocer Musaurus al cierre del ejercicio 18. Y al cierre de junio del 18, solo deberá informar los intereses que se generaron durante todo el ejercicio 18, sin tener en cuenta los que se puedan haber generado con anterioridad durante el ejercicio que finalizó el 30 de junio del 17. Y por último, el tercer punto me pregunta, al 30 de junio del 19, me sigue llevando para adelante, aplicando modelo tradicional indexado, ¿cuánto tendrá a cobrar Musaurus en concepto de capital y de intereses? Tendré que determinar al cierre de junio del 19, partiendo de la premisa que el inmueble se vendió en abril del 17 y que una parte del precio se financió a 4 años, al 1 de abril del 18 habrá transcurrido un año, al 1 de abril del 19 otro año, al 1 de abril del 20 otro año, y recién el 1 de abril del 21 se cobrará los 150.000 pesos producto del pagaré. Lo que el punto C me solicita es, al 30 de junio del 19, en donde ya habrán transcurrido 2 ejercicios y una cantidad determinada de días, ¿cuánto tiene a cobrar Musaurus en concepto de capital y de intereses? ¿Cuánto es lo que va a tener a cobrar? Y la parte del saldo de contado, que está esperando que se cumplan los 4 años para cobrar, y la porción de intereses que ya se han devengado desde el 1 de abril del 17 hasta el 30 de junio del 19, que después vamos a ver cómo se calcula. Hasta acá, ¿cómo vamos? Mal, me imagino, pero le dejo a ustedes que me digan cómo vamos. Se ve complicado, sí, pero Bueno, capaz que después no es tanto. esperemos. Vamos a ver qué sale con todo esto. Bueno, el punto A me dice que determine aplicando modelo combinado el resultado de la operación comercial al 1 de abril del 17. Conceptualmente, lo que tenemos que hacer, yo ya lo expliqué, me adelanté cuando estuvimos leyendo el enunciado. Determinar el resultado de una operación comercial significa restar 2 importes. El precio de venta de contado respecto del valor que en la contabilidad tiene para quien está haciendo entrega de algo, esa cosa o ese bien. Recuerden que estamos en presencia de una operación de intercambio en donde el objeto es una cosa o un bien, en nuestro ejemplo es un inmueble. Por lo tanto, la determinación del resultado del intercambio va a ser la consecuencia de comparar el precio de venta de contado, que es lo que va a recibir quien vende, respecto del valor que en la contabilidad, conforme el modelo que emplee quien vende, tiene lo que está entregando. Para poder resolver este punto A, tenemos que usar lo que expliqué al principio, y lo que expliqué al principio era esto de cómo determinamos el precio de contado. ¿Y cómo determinábamos el precio de contado? A partir de los datos. Por un lado, sabíamos que parte del precio de contado son 50.000. Pero a esos 50.000 le tenemos que sumar, ¿qué cosa? El saldo financiado. Y justamente el saldo financiado es el que no conocemos, porque el ejercicio me dice que el saldo financiado se incluyó dentro de un pagaré por 150.000 pesos. Es decir, que el saldo financiado que se incluyó dentro de un pagaré
por 150.000 es un dato que tengo que determinar. En el enunciado, los 150.000 representan el total, el saldo de contado financiado más el 48% de interés por los 4 años. Tenemos que llegar de los 150.000, que son la suma de los dos conceptos, al 100%. Cuando conozcamos el 100%, lo sumamos a los 50.000 pesos y estaremos en condiciones de conocer el precio de contado. Eso es lo primero que vamos a hacer para resolver el punto A. Y ahora lo vamos a llevar al terreno del cálculo. Para determinar el precio de venta de contado, partimos de los 150.000 pesos, que como ya dijimos y analizamos, abarcan el saldo de contado que se financió a 4 años de plazo, más el interés que se cobró del 12% por año. De ahí lo del 48% de interés. Significa, como recién vimos más arriba, que los 150.000 pesos que están escritos en el pagaré no son el saldo financiado de contado, sino que son el 148%. El saldo financiado de contado, que lo vamos a identificar con el 100%, más los 48% de interés que se adicionaron por los 4 años de plazo. Necesitamos justamente conocer cuánto representa el 100%, que es el saldo financiado de contado. ¿Cómo determino esto? Por una cuestión matemática que yo no tendría que estar explicando, pero por las dudas voy a dejar el cálculo acá. Los 150.000 representan, como acabamos de decir, el 148%. Lo que yo quiero conocer es el 100%. Y eso es lo que no sé cuánto es. ¿Cómo lo determino? Aplicando regla de 3 simple. ¿Cómo aplico regla de 3 simple? Multiplico los 150.000 por 100 y lo divido ¿qué pasa? Dividido 148. Si hago esa operación, que no es una cuestión mágica, es una cuestión elemental de matemática, voy a llegar a que 150.000 por 100 dividido 148 me da 101.351,40, o como por una cuestión básica de simplificación determinamos acá, 101.351 pesos. ¿Qué es esto? Esto es el saldo financiado de contado. Es decir, sin agregarle los 48.649 pesos de intereses nominales por los 4 años. El pagaré, ¿por cuánto se firmó? Por los 101.351. En ese momento se calcularon los intereses por los 4 años, dieron 48.649, por lo tanto, esto más esto dan los 150.000 que se incluyeron en el pagaré. Entonces, ya conozco el precio de venta de contado. ¿A cuánto será igual el precio de venta de contado? Para ustedes es la pregunta. Hola, hola. No escuché la pregunta yo, profe. ¿Cuál será el precio de venta de contado, entonces? ¿A cuánto se habrá vendido el inmueble de contado? A 151.000 puede ser, 351.
Correcto. Si volvemos arriba, donde habíamos hecho el análisis para no complicarlo en el terreno, 50.000 se habían cobrado de contado. Lo que teníamos que averiguar y determinar era el saldo financiado. Acabamos de averiguar que el saldo financiado, que es lo que se financió a 4 años y por lo cual se cobraron un 48% de intereses, era 101.351. Quiere decir que el precio de contado, el precio que Musaurus le dijo el 1 de abril del 17 al interesado son 151.351 pesos. Y fue que el interesado le dijo, tengo para darte nada más que 50.000, financiame el saldo, los 101.351. Musaurus le dijo, bárbaro, te cobro el 12% de interés. El comprador le dijo, de acuerdo, calcularon el interés por los 4 años, llegaron a 48.649, y Musaurus le dijo, fírmame un pagaré por 150.000, que es esto más esto, y prométeme que dentro de 4 años me los vas a pagar. Ahí terminó la operación comercial entre Musaurus y el comprador. Pero a cambio de los 50.000 pesos que recibió de contado el mismo 1 de abril del 17 y de los 150.000 que aceptó esperar para cobrar dentro de 4 años, tuvo que hacer algo, que es entregar un activo, desprenderse de un activo que para él era un bien de uso. Y desprenderse de ese activo, que para él era un bien de uso, implicó deshacerse de algo que tenía valor. Lo que tiene que determinar Musaurus al 1 de abril del 17, respetando que me están pidiendo que aplique modelo combinado, es a esa fecha cuánto valía para él el inmueble que entregó a cambio de los 50.000 de contado y los 150.000 que iba a recibir dentro de 4 años. Para eso nos tenemos que ir a la información que me ilustra, que me cuenta cómo se hizo de ese inmueble el día que lo incorporó al patrimonio. Y los datos que me decían, que el inmueble lo compró el 1 de marzo del 2011. Como ya sabemos, el inmueble, salvo que no me lo aclaren, abarca un edificio que está construido sobre un terreno. El 1 de marzo del 2011, y por supuesto en moneda del 1 de marzo del 2011, me dicen que pagó 70.000 pesos. O sea, de la caja sacó 70.000 pesos. Pero esos 70.000 pesos incluían 5.000 pesos de financiación. Y por aplicación del concepto de costo, yo no puedo permitir que un activo incluya dentro de su valor intereses por financiación o gastos que no sean imprescindibles para haberlo comprado. Por lo tanto, a los 70.000 pesos le tengo que restar los 5.000 pesos y ahí obtengo el dato que me interesa, que es que el inmueble, el 1 de marzo del 2011, le costó a Musaurus 65.000 pesos. Ese es el precio de compra de contado. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que determinar un resultado. Y que ese resultado lo tengo que determinar por comparación. Y si tengo que determinar un resultado y lo tengo que hacer por comparación de importes, y me están diciendo que lo determine aplicando el modelo combinado, y el modelo combinado utiliza moneda constante u homogénea o reexpresada, yo tengo que darme cuenta que no puedo comparar los 151.351 pesos que dijimos era el valor de contado del precio de venta con una cifra que esté expresada en moneda de marzo del 2011. ¿Por qué? Porque los 151.351 están expresados en moneda de la fecha en que se vendió, que es 1 de abril del 17. Mientras que los 65.000 están en pesos, es el precio contado, pero en pesos de marzo del 2011. Y a mí no me sirven
en pesos de marzo del 2011, porque todo lo que calcule en pesos de marzo del 2011, aplicando modelo combinado, no me va a servir para comparar con los 151.351 y determinar el resultado. Por otra parte, ¿qué son los 65.000 pesos? El valor de origen. Recordemos que los bienes depreciables tienen un valor que dimos en llamar valor de origen, porque es el valor por el que se originó el activo, por el que ingresaron al activo. Pero tenemos que saber que ese valor, con el transcurso del tiempo, en la medida en que sean todo o parcialmente depreciables, va a ir perdiendo significatividad por la depreciación, por la amortización. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para no olvidarnos y confundirnos? Y vamos a ocuparnos de convertir estos 65.000 pesos, que son el valor de origen, que representan el precio de compra de contado, pero que están en moneda de marzo del 2011, los vamos a convertir en un valor equivalente, pero en moneda de poder adquisitivo de abril del 2017. ¿Por qué no me tomo 2017? Porque 2017. ¿Para qué? Y para que el número que termine resultando como valor del activo que estoy entregando esté en moneda que sea comparable con los 151.351, que son el precio de venta y contado y que están en pesos de abril del 17. Para eso, ¿qué hago? Voy a reexpresar. Reexpreso, ¿desde dónde? Desde marzo del 11 a abril del 17. ¿Cómo hago para reexpresar desde marzo del 11 a abril del 17? Y voy y busco los números índices que corresponden a esas dos fechas. ¿Cuál es el de abril del 17, que es a donde quiero llevar la moneda? Abril del 17, 1.600. ¿Cuál es el de marzo del 2011, que es desde donde quiero llevar la moneda? 1.200. 1.600 y de 1.200, en términos redondeados, da 1,33. Si a los 65.000 pesos, que son el valor de origen, en moneda de marzo del 2011, los reexpreso por el coeficiente que resulta, obtengo 86.667. ¿Qué son esos 86.667? El mismo valor de origen del inmueble, nada más que ahora en moneda que a mí me sirve. ¿Cuál es la moneda que a mí me sirve? La moneda de abril del 17. ¿Qué ocurre? Si no estuviéramos hablando de un inmueble, que es un activo depreciable, si ese inmueble no fuese un activo compuesto por una porción que no se deprecia, que es el terreno, y otra que sí se deprecia, que es el edificio, yo podría decir, este es el valor a utilizar para comparar con los 151.351. Pero como no lo es, porque estamos hablando de un bien depreciable, necesito determinar, para comparar con los 151.351, el valor residual. ¿Qué quiere decir valor residual? El valor que queda como residuo luego de que empieza a transcurrir el tiempo y parte del activo se va consumiendo por la depreciación. Para eso tenemos que calcularlo. Pero calcularlo, que va a ser siempre a partir de este valor, que es el de origen, calcularlo me implica segregar este importe. ¿Por qué? Y porque como estoy hablando de un inmueble, y el inmueble tiene una porción depreciable, que se va consumiendo, que es el edificio, pero una no depreciable, tengo que hacer la separación o la segregación para, una vez que separe edificio de terreno, mantener constante, inalterable, el valor del terreno que no se va a depreciar y calcular
el valor depreciado o residual del edificio. Una vez que calcule el valor depreciado o residual del edificio, lo sumaré al valor del terreno que no se desgastó y podré obtener el valor residual final. ¿Cómo hago eso? Y a partir de los datos. El ejercicio nos decía que el terreno representaba un 20%. Esto era un dato. Por diferencia, puedo concluir que el edificio será el 100% menos el 20% del terreno, lo que es igual al 80%. ¿El 80% de qué? Y del valor de origen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo los 86.666,67, que es el valor de origen total del inmueble, y le calculo el 80%. Y determino el valor del edificio que representa, si no fuera un activo depreciable, si el edificio no se depreciara a través del tiempo, representaría 69.333,33. Pero yo tengo que saber que estos 69.333,33, que representaban el valor del edificio el 1 de abril del 17, una vez que Musaurus, desde que lo compró, lo empezó a utilizar, se empezaron a depreciar, se fueron consumiendo. Por tanto, a este valor lo voy a tener que disminuir con las amortizaciones acumuladas. ¿Cuáles? Las acumuladas desde la compra, ¿hasta cuándo? Hasta el cierre del último ejercicio finalizado. Una vez que yo determine las amortizaciones que se acumularon, restándoselas al valor del edificio, voy a conocer el valor residual que tiene el edificio. Y sumando ese valor residual al valor del terreno, voy a poder conocer el valor residual total, es decir, lo que para Musaurus valía el inmueble en el momento en que lo vendió. Conozco el valor de origen correspondiente al edificio, conozco el valor de origen correspondiente al terreno, solamente necesito determinar o averiguar cuál fue el valor de la depreciación que tiene acumulado, es decir, lo que se consumió de ese valor desde que lo compré, es decir, desde el 1 de marzo del 2011, hasta el cierre del último ejercicio contable que finalizó. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos da como dato que la empresa amortiza por año completo hasta desde el año de la compra y siempre va a amortizar hasta el último ejercicio previo al año de la venta. Entonces veamos. El inmueble se compró en marzo del 2011. Marzo 2011. ¿Cuál será el primer cierre fecha de compra? ¿Cuál será el primer cierre de ejercicio posterior a la compra del inmueble? Para ustedes la pregunta. ¿Cuándo habrá cerrado el primer ejercicio? En junio de 2011. Correcto. En junio del 11, cierre primer ejercicio posterior a la compra. ¿Y qué habrá hecho ahí? Amortizó un ejercicio. ¿Pero cómo? Si lo compró en marzo y junio está ahí nomás. ¿Amortizó todo un ejercicio? Sí, porque el método de amortización que elige es amortizar por año completo. No importa en qué momento del ejercicio se compra un bien. Si al cierre del ejercicio el bien está dentro del activo y todavía no está totalmente amortizado, lo va a amortizar por un ejercicio.
el inmueble siguió estando. Llegó junio del 12. ¿Y qué habrá pasado ahí? Se produjo el cierre del segundo ejercicio. ¿Y qué habrá hecho al cierre del segundo ejercicio? ¿Qué habrá hecho? Lo mismo, amortiza. Amortizó un ejercicio. ¿Qué significa? Que al cierre del segundo ejercicio tenía acumuladas las amortizaciones de 2 ejercicios. ¿Sí? Llegó junio del 13. ¿Qué hizo? Cierre, tercer ejercicio. ¿Qué hizo? Lo mismo que en los 2 anteriores. Amortizó un nuevo ejercicio. ¿Qué tiene ahora? Acumuladas las amortizaciones de 3 ejercicios ya. Año a año fue amortizando, tiene las de 3 ejercicios. Seguimos avanzando acá, a ver si me lo va. 14, 15. 14, junio 15, junio 16, junio 17, junio 18. Esto se sigue repitiendo, creo que no hace falta que haga todo el cuentito. Y la pregunta es, acá, a junio del 16, ¿cuántas amortizaciones acumuladas tenía? La del junio del 11, la del 12, la del 13, la del 14, la del 15 y la del 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenía la amortización acumulada de 6 ejercicios. Ahora les pregunto, junio del 17, ¿habrá amortizado? Para la fecha en la que vendió el inmueble, no, porque todavía no lo vendió en abril. Correcto, ¿por qué no? Justamente por eso, porque en abril del 17 lo vendió. Por lo tanto, no amortizó nada. Porque cuando llegó junio del 17, no estaba más el inmueble, ya lo había vendido. Lo último que amortizó fue junio del 16 y a junio del 16 tenía amortizaciones acumuladas por 6 ejercicios. Cuando lo vendió, tenía amortizaciones acumuladas por 6 ejercicios. Pregunta del millón. ¿Cuál es la vida útil que le otorgó al inmueble según el enunciado? 50 años. 50 años. ¿Cómo determinamos el porcentaje de amortización anual? 100%. Un porcentaje, así le queda más claro. 100% dividido años de vida útil. 100 dividido 50 queda 2%. La amortización anual es del 2%. Y les pregunto, si cada año que amortizó un 2%, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2 y un 2. ¿Cuánto tiene amortizado al final del ejercicio junio del 16? Todo esto, un 12%. Ese 12% de amortización acumulada, ¿sobre qué? Sobre el valor de origen del
edificio, porque es lo único que se iba a depreciar. Hecho esto, venimos de vuelta para la parte calculatoria y decimos, el edificio en moneda de abril del 17, para cumplir con el modelo combinado, 0 kilómetros al momento de la compra representaba 69.333,33. Pero desde que se compró, según calculamos, hasta el 1 de abril del 17, se lo depreció, se lo amortizó durante 6 ejercicios a razón de un 2% por ejercicio. Por lo tanto, se depreció el 12%. Significa que el edificio ya no vale más 69.333,33, sino que al 1 de abril vale 61.013,33. Pero esos 61.013,33 son una parte del valor del inmueble que vendió Musaurus, porque a eso tengo que sumarle los 17.333,33 del 20% del terreno que como activo no depreciable no se modificó. Sumo los 69.333, le resto la amortización acumulada y le sumo el valor del terreno y llego a la conclusión de que el inmueble en su totalidad al 1 de abril del 17 en moneda de 1 de abril del 17 para Musaurus valía 78.346,67. Conozco esto, conozco el precio de venta de contado, puedo sacar la conclusión, aplicando modelo combinado, si la operación comercial le arrojó un resultado positivo o un resultado negativo a Musaurus. ¿Cómo lo hago? Como dije antes, comparando el precio de venta, que siempre deberá ser de contado, con el costo, que por costo vamos a entender el valor contable según el modelo contable que se utilice. El precio de venta contado habíamos concluido que era 151.351. ¿Qué eran esos 151.351? Los 50.000 de contado más el saldo financiado de contado también. Y los 78.346,67 eran el valor residual del inmueble, todos en moneda. Esto están en pesos de abril de 2017 y esto está en pesos de abril 2017. El modelo combinado utiliza moneda constante o reexpresada, por lo tanto me prohíbe comparar cifras a distintas fechas o expresadas en moneda de poder adquisitivo de distintas fechas. Ahora puedo restar porque los dos están en moneda comparativa y digo, si Musaurus logró vender un inmueble que para él, según el método, según el modelo contable que eligió para registrar, valía 78.346,67 el 1 de abril del 17. Y por ese inmueble logró obtener alguien que le pague 151.351, no es muy difícil concluir que la operación fue exitosa y que tuvo una ganancia representada por la diferencia entre esto y esto. Escucho preguntas, si las hay. Profe, yo tengo una pregunta, no Dale. sobre cómo hacerlo. Cuando hicimos por 1,33, yo lo redondeé y me dio distinto. No pasa nada. En esta no pasa materia nada, no estamos. también hay una No, en esta diferencia. materia no evaluamos matemática, evaluamos conceptos. Por eso los torturé tanto durante gran parte del cuatrimestre con las clases que ustedes llaman de teoría, que para mí son de conceptos. Lo que nos interesa es que apliquen bien el razonamiento. Si se equivocan matemáticamente,
y hay un caso, y a partir del error matemático arrastran el error, no va a pasar absolutamente nada. El error matemático es una burrada y altera todo, se ve, pero no castigamos por errores de operación. Lo que nos interesa es el concepto, que podamos concluir que entendieron de qué estamos hablando y que apliquen bien el caso. Así que un redondeo no afecta en nada, en lo más mínimo. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. No, por favor. Profe, Profe, Sí, dale. ¿puedes subir Ponele. un segundo que estaba copiando una Sí. cosa? De todos modos, yo después subo el ejercicio. Si alguien lo está grabando, no van a tener problemas. ¿Está Gracias. ahí? profe, ¿te puedo hacer una consultita? Sí, esa es la idea. Justo que Dale. ahí la compañera estaba en esa parte del 1.33. ¿Ese 1.33 de dónde salió, digamos? ¿De qué operación? ¿De hacer Ese 1600? dividido 1200, sí, no está mal esa la operación. Creo que no Ah, está mal. y eso, digamos, de dónde está en la parte del enunciado? Porque vi que lo pasaste rápido y no alcancé No, a ver bien. perfecto. Vos tenés que, bárbaro por la pregunta, vos tenés que reexpresar, vos tenés que trasladar los 65.000 pesos que están en moneda de marzo del 2011, que fue la fecha de compra, y convertirlos en un valor equivalente en poder adquisitivo de abril del 17. Para eso tenés que reexpresar. Para reexpresar, acordate que la reexpresión es siempre índice de cierre, es decir, de la fecha a la que vos querés llevar la información, dividido índice de origen. En nuestro caso, el índice de cierre va a ser el de abril del 17, que es a donde queremos reexpresar la información, y el índice de origen va a ser el de marzo del 11, que es en la moneda en que tenemos los 65.000. Entonces nos fuimos al enunciado y donde está la información correspondiente a los índices, buscamos los dos que nos hacían falta. El de cierre, abril del 17, 1.600, el de origen, marzo del 2011, 1.200. O sea, como que lo llevamos, digamos, cuando lo reexpresamos, lo llevamos a 2017 porque fue la fecha en que se vendió el inmueble para reexpresarlo. Exacto. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el ejercicio nos pide que determinemos aplicando el modelo combinado. Como lo que tenemos que hacer toda vez que utilizamos el modelo combinado es emplear moneda reexpresada, y mucho más, como en este caso, que para determinar el resultado de la operación comercial tenemos que hacer una comparación, yo no podría, bajo ningún concepto, comparar los 151.351, que es el valor que determinamos correspondía al precio de contado de venta del inmueble, que se celebró el 1 de abril del 17, con un importe resultante, más allá de que me acuerde de que tengo que determinar amortizaciones acumuladas y demás, con un importe resultante calculado en moneda de marzo del 2011, porque no puedo, con modelo combinado, comparar información de una fecha, que sería abril del 17, con información de otra fecha, que sería marzo del 11. Entonces, para poder hacer la comparación, antes de hacerla, tengo que lograr que el valor del inmueble, que para colmo de males me lo complicaron porque es un inmueble, tiene una porción que se deprecia y otra que no, pero por encima de todo es un activo depreciable, yo lo tenga en moneda comparable con abril del 17. Entonces, si esto lo tenía en moneda de marzo del 2011, lo primero que tengo que hacer es transformarlo en un valor equivalente en moneda de abril del 17. Para eso determiné el origen, que era marzo del 11, el cierre, que era abril del 17, y dividí el índice de abril del 17 dividido el de marzo del 11, obtuve el coeficiente de reexpresión que me sirve para qué? Para multiplicar la cifra que quiero reexpresar. Al multiplicar por este coeficiente un importe de marzo del 2011, lo convertí en un importe equivalente, pero en moneda de abril del Claro, 17. la de ese año, está bien. Y a partir de ahí después viene todo el cálculo o el análisis que hicimos de la parte depreciable, no depreciable y cómo determinamos la amortización. Está bien, listo. ¿Está? Listo, gracias, ¿Listo? profe. No, por favor. Vamos al punto B, vamos a descubrirlo por lo pronto. Bueno, el punto B me pide, aplicando modelo de costo tradicional, el resultado, y a propósito incluye una palabra que puede confundirlos si no tienen claro el concepto. Y ahora vamos a
apartarnos un segundito de este caso y vamos a explicar algo para aprovechar este caso y vincularlo con lo que quiero explicar. Pero vamos a terminar de leerlo. Aplicando el modelo de costo tradicional, me piden que determine el resultado real de la operación financiera que Musaurus expondrá en sus estados contables al 30 de junio del 18. Antes de meternos, como dije recién, en el enunciado, me vengo una hoja complementaria, así me es más fácil. Antes de meternos en el enunciado, nosotros tenemos que entender o procurar entender que tenemos la posibilidad de determinar resultados en términos nominales y en términos reales. ¿Cuál es la diferencia entre determinar un resultado en término nominal y determinar un resultado en términos real? Cuando yo determino un resultado en términos nominales, es porque lo hago en moneda histórica. Mientras que cuando determino un resultado real, es porque lo hago en moneda constante o reexpresada. ¿Cuál será la diferencia entre determinar un resultado en moneda histórica o hacerlo en moneda constante o reexpresada? La consideración o no del efecto o del impacto de la inflación o de la deflación. Cuando determino un resultado en moneda nominal, no le doy ningún tipo de importancia, no le presto atención, no le doy bolilla a que pueda o no pueda haber habido inflación o deflación. Mientras que cuando decido determinar un resultado en términos reales, tengo en cuenta si me beneficia o me perjudica la existencia de la inflación o la deflación. ¿De qué va a depender que yo determine un resultado en términos nominales o reales? Y ni más ni menos que va a depender del modelo. Depende del modelo contable elegido. ¿Qué modelos contables determinarán resultados nominales? El tradicional y el de valores corrientes. ¿Por qué? Y porque tanto el modelo tradicional como el modelo de valores corrientes, ¿qué es lo que hacen? Utilizan moneda histórica o nominal. No reconocen el efecto de la inflación o la deflación. ¿Qué modelos van a determinar resultados reales? El tradicional indexado y el combinado. ¿Y por qué? Y por la misma razón por la que no lo hacen los otros. Porque estos, a diferencia de los otros dos, reconocen la moneda que tiene pérdida o ganancia de poder adquisitivo, reconocen el efecto de la inflación y la deflación y por lo tanto trabajan en moneda constante o reexpresada. ¿Pero qué significa en la práctica? ¿O cuál es la diferencia, más allá de esto conceptual, de determinar un resultado en términos nominales o reales? Vamos a un ejemplo muy tonto. Ejemplo. Constituyo un plazo fijo. Constituyo un plazo fijo por 100.000 pesos. A 30 días y a una tasa de interés del, vamos a hacer un número fácil, 5%. ¿Esto qué significa? Que luego de 30 días, ¿cuánto me van a pagar? Los 100.000 más el 5%. ¿No? Esto por 1,5. Me van a pagar 105.000 pesos. Esto es lo que voy a cobrar al vencimiento.
¿Hasta acá lo entienden? Creo que es fácil, no hay nada raro. ¿Se entiende? Hola. ¿Se fueron? ¿Me quedé Sí, profe, se solo? entiende. Bueno, reaccionen un poquito más rápido, les pido, por favor, para decirme no, aunque sea. Bien, esto es así. Lo que voy a cobrar al vencimiento no depende del modelo contable. ¿Por qué no depende del modelo contable? Y porque lo que voy a cobrar al vencimiento es consecuencia directa de lo que yo acuerde o arregle como depositante con el banco. Fui al banco, llevé 100.000 pesos y le dije quiero hacer un plazo fijo. A 30 días el banco me dijo, perfecto, te pago 5%. ¿Y qué pasa si hubo mucha inflación? Si hubo poca inflación, ¿qué pasa si hubo mucha deflación o poca deflación? Al banco le importa 3 rabanitos. Al vencimiento, el banco va a respetar y me va a pagar lo que acordamos. Cuando yo hice el plazo fijo, el banco me dio un papelito que decía, fulanito de tal depositó 100.000 pesos a 30 días a una tasa del 5%, el vencimiento va a operar el día tal, que va a ser cuando se cumplan los 30 días, y tiene a cobrar 105.000 pesos. Esto, trabaje con el modelo tradicional, con el tradicional indexado, con el de valores corrientes o el combinado, va a ser siempre lo mismo. Lo que tengo a cobrar o lo que tenga a pagar, en otro ejemplo, en otra situación, nunca va a depender del modelo. Siempre va a estar exclusivamente vinculado a lo que acordaron las partes y es lo que se va a respetar. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué es aquello que la elección de un modelo afecta y modifica? El reconocimiento del resultado. El reconocimiento del resultado sí va a depender del modelo. ¿Y de qué va a depender? Y de lo que dije antes. Si estoy en un modelo que trabaja con moneda histórica o si estoy en un modelo que lo hace con moneda constante o represada. ¿Por qué va a depender? Y porque para el cálculo de resultado, un modelo que trabaja con moneda histórica no le va a dar bolilla a la inflación o la deflación. Por lo tanto, vamos a decir que determina resultados nominales, mientras que un modelo que trabaje con moneda constante o reexpresada se va a ocupar de tener en cuenta la inflación o la deflación y va a determinar resultados reales. ¿Y por qué los llamamos reales? Y porque son más útiles a los efectos de analizar y tomar decisiones, porque van a ser un resultado que no se va a quedar en el importe nominal, sino que le va a poner como comparativo la inflación o la deflación, mejorando el nivel o la calidad de los datos. Luego de los 30 días, me entero que hubo una inflación del 3%. Vamos a calcular el resultado del plazo fijo. El resultado nominal, ¿a qué va a ser igual? A la tasa que pagó el banco, la tasa pagada por el banco. ¿Que cuánto fue? 5%. Ahora, si yo quiero determinar el resultado real, y no lo vamos a hacer en importes, porque ya tendremos ejercicio, lo voy a hacer conceptualmente, si yo quiero determinar la tasa real, el resultado real, voy a tener que hacer algo, que va a ser comparar la tasa pagada por el banco con la tasa de inflación durante el periodo. Y ahí la cosa se modifica. ¿Por qué? ¿Cuál es la tasa pagada por el banco? A ustedes les pregunto, ¿cuál es la tasa pagada por el banco?
¿Se fueron todos? Hola. Pregunto en serio, ¿se fueron? Avísenme, no me dejen solo. No, profe, pero no sé qué contestar yo. ¿Cuál es la tasa pagada por el banco? Alguien que no tienen que hacer ningún cálculo. Para este caso, cuál es la tasa pagada por el banco? ¿Cuánto acordamos con el banco? ¿El 3? ¿No? Con el banco. Con el banco, según El el ejemplo 5. que yo les di, era El una tasa de interés del 5%. Esa tasa de interés, la pactada con el banco, es nominal. Es la pactada con el banco. ¿Y cuándo pactamos esa tasa con el banco? Al momento que llevamos los 100.000 pesos. Y al momento que llevamos los 100.000 pesos y el banco nos promete un 5%. ¿Sabemos cuánto va de inflación? No, no lo sabemos. Esperamos, cruzamos los dedos que si hay inflación no sea mayor al 5%, pero no lo sabemos. Luego, cuando llega el vencimiento, ya tenemos un dato adicional, y es que la inflación fue del 3%. ¿Qué le hace a los activos la inflación? ¿Ganar o perder poder adquisitivo? perder. Le hace perder poder adquisitivo. Entonces, la tasa del 5% nominal, yo puedo entender que es positiva. Es una ganancia. Yo llevé al banco plata e hice un plazo fijo para que me paguen una tasa de interés. En este caso, del 5%. Por eso el banco al final del plazo no me devolvió 100.000, me devolvió 100.000 más el 5%, 105.000. Entonces vamos a el cálculo del resultado real y parto de la premisa que el banco me reconoció una tasa del 5% positiva. Pero durante ese periodo hubo inflación. ¿De cuánto? Del 3%. Y de acuerdo a lo que ustedes acaban de decir, la inflación juega en contra, es una tasa negativa, porque le hace perder poder adquisitivo al dinero. Por lo tanto, el resultado real de esta colocación no puedo decir que es un 5% de ganancia. El resultado real es el efecto neto del 5% al que coloqué el plazo fijo, menos el 3% negativo, que es lo que me comió la inflación. El resultado real es más 5 menos 3. Es un 2%. ¿Positivo o negativo? ¿Cómo sé si es? ¿Por qué es positivo? Porque vos pactaste con el banco el 5%, pero aunque la inflación fue un 3%, ganaste un 2%. Exactamente. Fíjense la diferencia como administrador, como asesor, entre trabajar con un modelo contable que determina resultados nominales y lo hace en términos reales. Si yo trabajo con un modelo que determina resultados en términos nominales, llámese modelo tradicional, llámese modelo de valores corrientes, porque ignoran que la inflación o la deflación puede producir efectos, yo concluiría que por haber hecho un plazo fijo de 100.000 pesos a 30 días, tuve una ganancia. Yo diría intereses ganados, pesos y los que fueren. Intereses ganados de un 5%. No quiero hacer cálculos a propósito. Y me quedo contento. Mientras que, si trabajo en términos reales, en este caso también voy a hablar de intereses ganados, porque tuve la suerte que sean intereses ganados. Pero solo del 2%. ¿Por qué? Porque el otro pedacito del 5% que yo pacté con el banco, un 3% de ese 5% solo me sirvió para neutralizar, para empatar con la inflación. Solamente el porcentaje que superó la inflación representa el verdadero interés que gane.
Y fíjense, supuesto 2, vamos a hacer un supuesto 2, 2, inflación, 6%. Si la inflación fuera el 6%, yo voy a hacer el mismo análisis. Si el cálculo lo hago nominal, vamos a agrandarlo para que quede más grandote. Si el cálculo lo hago nominal, voy a seguir insistiendo con que gané un 5%. Pero si el cálculo lo hago en términos reales, voy a seguir diciendo, y la tasa que pacté con el banco fue un 5%. Pero durante el periodo en que el banco tuvo el dinero y me generó intereses por un 5%, por su lado la inflación hizo lo suyo. Y en este segundo supuesto, lo suyo, ¿qué representa? Un 6%. ¿Cuál es la realidad entonces? Y que esta vez este plazo fijo no me sirvió para tener una ganancia. De casualidad, me sirvió para neutralizar una parte de la pérdida que provoca la inflación. La inflación provocó una pérdida del 6%, y como yo en lugar de dejar los 100.000 pesos debajo del colchón o en una caja, haciendo que pierdan todo ese porcentaje de inflación, fui previsor o prudente e intenté de alguna manera neutralizar la inflación, es que fui a un banco, busqué el que mejor me pagaba y la deposité a plazo fijo. Pero aún y a pesar de esa situación, lo que logré que el banco me reconociera y me pagara, fíjense que dijimos que es lo que el banco me va a pagar, no alcanzó siquiera para igualar o neutralizar la inflación que fue del 6%. Entonces, a pesar de que constituí un plazo fijo, el verdadero resultado medido en términos reales, que significa comparado con la inflación o la deflación, fue negativo. Por lo tanto, ya no fue positivo, fue negativo. Y por lo tanto, no puedo hablar de intereses ganados, tengo que hablar de intereses perdidos de un 1%. Esta es la diferencia entre trabajar o determinar resultados en términos nominales o determinar resultados en términos reales. Volvemos al ejercicio y esta pregunta es tramposa porque dice, aplicando el modelo de costo tradicional, determine el resultado real de la operación financiera. Y fíjense que el real está entre comillas, como para hacerlos pensar. ¿Hay resultado, se determina, mejor dicho, resultado real aplicando el modelo de costo tradicional? Por lo que acabo de explicar, no. ¿Por qué? Y porque el modelo de costo tradicional trabaja con moneda nominal o histórica, no tiene en cuenta la inflación o la deflación. Por lo tanto, no hace esta comparación. Al no hacer esta comparación se queda en este primer renglón. Solamente determina intereses sobre la base de lo pactado. Entonces, sobre lo que acabo de decir, vamos a ver qué pasa y cómo respondemos a este punto. Acá me pedían que determine el resultado de la operación financiera, dicho en otros términos, que informe los intereses ganados que se expondrán al 30 de junio del 18. Entonces, repasamos. La operación financiera se pactó a 4 años. Arrancó el 1 de abril del 17. Durante los 4 años, está pactada porque el pagaré vence a los 4 años, atraviesa 5 ejercicios. ¿Cuáles son esos 5 ejercicios? El que va desde el momento de la firma del pagaré, que es el 1 de abril del 17, hasta el 30 de junio del 17, el que va del 1 de julio del 17 hasta el 30 de junio del 18, que es justo el que nos interesa, el que va desde el 1 de julio del 18 al 30 de junio del 19, y el que va del 1 de julio del 19 al 30 de junio del 20, y el que va desde el 1 de julio del 20
al 1 de abril del 21, que es cuando se cumplen los 4 años. Esto es lo que yo tengo que tener en cuenta en términos de tiempo. Y si recordamos cómo se reconocen los resultados financieros, es decir, los que son producto del tiempo, tendríamos que estar en condiciones de tener en claro lo siguiente, que al momento cero, en nuestro caso, 1 de abril del 17, no hay resultados porque no transcurrió el tiempo. A partir de que comience a transcurrir el tiempo, estaremos en condiciones de reconocer resultados. Al cierre del ejercicio 30 de junio del 17, que no es lo que pregunta el caso, ¿se habrán reconocido intereses ganados o resultados financieros por la operación? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Y por el que fue del 1 de abril del 17, que es el inicio del periodo, hasta el cierre del ejercicio, que fue el 30 de junio del 17. Pero no nos interesa lo que se reconoció por el ejercicio que finalizó el 30 de junio del 17, porque el punto B me dice que responda cuánto se habrá expuesto, y para exponer algo, para transmitir algo, hay que calcularlo primero, en concepto de intereses por el ejercicio que finalizó el 30 de junio del 18. Es decir, en otras palabras, lo que me está diciendo es cuánto o qué monto se habrá reconocido en concepto de intereses por el plazo que va entre el 1 de julio del 17 y el 30 de junio del 18, que de acuerdo a lo que me decía el enunciado, es un año y lo vamos a tomar en términos de 360 días. ¿Cómo hago para saber los intereses nominales que Musaurus habrá reconocido al 30 de junio del 18? Determinar o calcular la proporción de los intereses totales que le corresponden al ejercicio 18. Para eso tengo que conocer cuántos son los intereses totales generados por el 48% durante los 4 años. Y eso lo habíamos determinado por allá arriba y habíamos llegado a la conclusión de que los intereses nominales eran 48,649. ¿Pero por cuánto? Por los 4 años. Si esos años los quiero calcular en días y hacen el cálculo, les va a dar que los 4 años son 1440 días. Y si el ejercicio 2018 de esos 1440 días representa un año, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a determinar de estos 48,649, que corresponden a 1440 días, ¿cuánto es la proporción que corresponde a un año de 360 días? Y volvemos a hacer el mismo análisis. 48,649 corresponde a 1440 días. ¿Cuánto es el importe de intereses nominales que corresponderá a un año, es decir, a 360 días? ¿Qué hago? 48,649 por 360 dividido 1440. Monedita más, monedita menos, 12.162,25. ¿Qué son estos? Intereses nominales. Como son intereses nominales, no me tengo que poner a analizar el resultado si es positivo o es negativo. Es una operación en la que Musaurus es el que otorgó plazo, por lo tanto los intereses van a ser siempre ganancia. ¿Por qué? Porque Musaurus es el que otorga plazo y determinados en un modelo que no reconoce moneda constante o represada, siempre van a respetar el signo de la operación. La respuesta es, esa operación financiera generó una ganancia para Musaurus durante el ejercicio 18 por el transcurso del tiempo que pasó desde el 1 de julio del 17 al 30 de junio del 18,
representado por 360 días, de 12.162,25. ¿Preguntas? Profe, una consulta. Si usted pediría en el periodo del 2017, ¿sería por esos Sí. 3 meses, digamos? Exactamente el razonamiento. Si no cambia el modelo, si te siguen manteniendo que tenés que utilizar el modelo tradicional, lo mismo si te dijeran el de valores corrientes, los dos que trabajan en moneda nominal, vos harías exactamente el mismo análisis, nada más que en lugar de decir que por el ejercicio junio del 18 transcurrieron 360 días, tendrías que calcular cuántos transcurrieron por el 17 y tendrías los 30 días de abril, desde el 1 al 30, los 30 días de abril, los 31 días de mayo y los 30 días de junio. O sea que tendrías 60, 91 días. Entonces, el análisis, ¿cuál sería? Al 30 de junio del 17, Musaurus habría reconocido 91 días de intereses. ¿Y qué cálculo hubieras hecho? Y el mismo hubieras dicho, los intereses totales de 48.649 días corresponden a un plazo total de 4 años, expresado en días, son 1.440 días. ¿Cuánto le corresponden en proporción a los 91 días del ejercicio 17? Y acá hubieras puesto 91. Entonces hubieras hecho 91 por 4.649 dividido 1.440, te hubiera dado un importe que obviamente iba a ser menor, y la respuesta hubiera sido la misma. Una ganancia de pesos tanto. ¿Sí? Sí, y eso sí, es con modelo combinado lo expresamos el resultado. Si hubiese que hacerlo con modelo combinado, el análisis es distinto. Tengo que comparar como hicimos acá, y no lo quiero meter acá para no embarrar este ejercicio que ya de por sí tiene lo suyo y les va a costar. Ya después vamos a ver, de hecho uno de los casos que estaba de reserva hoy aborda esa situación, ya vamos a ver otros casos en donde nos vamos a concentrar puntualmente en la dificultad de determinar un resultado real. En este caso no lo quisimos meter a esa complicación porque, insisto, sobre que ya tiene sus cuestiones este ejercicio, si le agregamos otra cosa más, lo sacamos de la pista urgentes. Pero no quise dejar de aprovechar este punto para hacer el comentario y más o menos plantear esto como para que vayan teniendo una idea. La clase del lunes seguramente vamos a ver un ejercicio en donde vamos a tener que hacer el otro tipo de cálculos, el del resultado real. ¿Sí? Sí, sí, Profe, una profe. consulta. O Sí. sea que en este caso, para cuando pide los intereses, digamos, por este modelo, hay que hacerlo por un año, dividirlo por los 4 y ahí nos va a dar los nominales. Sí, no, acá en este caso, sea que te lo pida a junio del 17, a junio del 18, a junio del 19, a junio del 20, Sí. o por el pedacito de abril, por el pedacito de meses del 21, vos lo que tenés que tener en claro es que la totalidad de los intereses que fueron por 4 años, Sí. que en cantidad de días son 1.440, 1.440 equivale a 4 años, fueron 48.649 pesos. Y esos Sí, eso lo... 48.649 pesos se los tenés que reconocer, o los tenés que distribuir en la contabilidad de Busaurus en función de la variable que es la que determina los intereses. Vos te tenés que acordar que los intereses son una variable que depende de la cantidad de tiempo transcurrido. Entonces, al ejercicio 17, como preguntó recién nuestra compañera, ¿qué le asigno? Los 91 días, que son los únicos días que transcurrieron dentro del ejercicio 17. El ejercicio 17 dice, sí, yo quiero que me reconozcan a mí la parte del mérito de lo que van a cobrar allá por el 21, porque cuando llegue el 21 nadie se va a acordar de mí como ejercicio 17. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 17? Yo me banqué 91 días. A mi ejercicio, agréguenle la partecita de esos 48.649 que yo me generé por bancar 91 días. Y le daríamos ahí tal está. cosa. Llega el 18 y dice lo mismo. Muchachos, yo me banqué 360 días. No quiero que los méritos sean del 21. A mí me toca que me reconozcan, dentro de los resultados que habrá positivos y negativos, que durante el ejercicio me banqué 360 días esperarlo a este fulano y me beneficié con 12.162,25. Claro, Va en a este llegar caso junio de... pide el año ¿Cómo? entero. En este caso pide el año En este entero. caso el año entero, porque como dijimos acá, como la operación atraviesa 5 ejercicios, el 17 solo atravesó un pedacito.
Sí. que es de abril a junio. Por lo tanto, no podía pretender que le reconocieran más que la parte que le tocaba a los 21 días. Pero el ejercicio 18 lo atravesó completo. Lo mismo va a pasar con el ejercicio 19. Si acá te hubieran pedido el ejercicio 19, hubiéramos hecho exactamente el mismo cálculo y hubiéramos dado la misma respuesta. Y lo mismo va a pasar con el 20, porque te lo atraviesa completo. En cambio, cuando llegues al 21, ¿el 21 de cuánto se va a poder hacer merecedor? Y solamente del tiempo que va a transcurrir entre el 1 de julio del 20 hasta el 1 de abril del 21. No va a poder llegar al 30 de junio del 21, porque la operación vence el 1 de abril del 21 y el único plazo de tiempo que el ejercicio 21, que va del 1 de julio del 20 al 30 de junio del 21, se bancó, es el pedacito que va desde el 1 de julio del 20 hasta que vino el que firmó el pagaré y lo pagó, que es el 1 de abril del 21. Claro, O sea, 1 de abril. las dos puntas, una desde el momento de la operación hasta el vencimiento del primer ejercicio, la otra desde el vencimiento del ejercicio anterior hasta el vencimiento de la operación, las dos puntas van a reconocer un pedacito que no es año completo. Los ejercicios completos que quedan en el medio, a cada uno le va a corresponder un mérito de 360 días. ¿Sí? Sí, ahí está. Listo, perfecto. Bárbaro. No, por favor. Bueno, vamos al último, que una de las compañeras, Serena, me había pedido que a las 55 se tenía que ir. Vamos a ir bien rápido, así terminamos a las 55. El 30 de junio del 18, no me cambian de ejercicio, aplicando modelo tradicional indexado, ¿a cuánto ascenderá la cuenta a cobrar por Mosauros en concepto de capital e intereses? Acá lo que tenemos que tener en cuenta, como dije acá, no dije acá, ¿dónde fue que lo dije? Y acá era. Acá. Lo que hay a cobrar por un plazo fijo siempre va a estar sujeto a lo que acordaron las partes. No importa el modelo que me piden que utilice para responder. No interesa el modelo. Lo único que interesa es qué es lo que acordaron las partes. El modelo solo va a ser importante para el resultado que yo reconozca, pero no para determinar la cifra que tengo a cobrar. Por tanto, me pidan modelo tradicional indexado, me pidan modelo combinado, me pidan valores corrientes, me pidan el tradicional, la suma a cobrar va a ser siempre la misma. Y va a ser la resultante de el capital financiado, que en este caso eran los 101.351, que era la parte del pagaré de 150 que habíamos determinado que correspondían al saldo financiado de contado, más la porción de los intereses totales de la operación en términos nominales, que son los 48.649 pesos que habíamos determinado, que correspondían a 1.440 días, en proporción a la cantidad de tiempo que ya transcurrió. Y acá no me importa el ejercicio, acá me importa la cantidad de tiempo transcurrido. Los 810 días son el tiempo transcurrido entre 1 de abril de 2017 y 30 de junio de 2018. ¿Por qué? Y porque Musaurus, el 30 de junio del 18, si el comprador viniera y dijera, me gané el Kini, te quiero cancelar la deuda, no quiero esperar hasta el 21, ¿cuánto es lo que le va a cobrar? El capital financiado, los 101.351 pesos, y como máximo le va a poder cobrar la cantidad de intereses que corresponden a los días que hasta el 30 de junio, perdón, del 19, yo acá me equivoqué. Hasta el 30 de junio del 19, lo esperó. No le va a poder cobrar los intereses que van del 1 de julio del 19 hasta el 1 de abril del 21, que era cuando vencía el pagaré. ¿Por qué? Y porque ese tiempo no transcurrió. Solo transcurrieron de los 1.440 días al 30 de junio del 19, 810 días.
Entonces, de los 48.649 pesos, ya se hizo beneficiario del importe proporcional a 810 días. ¿Que cómo surgen estos 810 días? De los 91 días reconocidos en ejercicio 17, más los 360 días reconocidos en ejercicio 18, más los 300, pero más los 365 días reconocidos en el ejercicio 18, más los 360 días reconocidos en ejercicio 19. 360, bueno, hay una pequeña diferencia, pues son 720. Hay una pequeña diferencia de días porque está calculado está mal calculado, pero en definitiva son 360 más 360 más 91 días que habíamos calculado, 811 o 810 es lo mismo. En definitiva, el saldo que tiene a cobrar a junio del 19 es el capital financiado, 101.351, más los 810 o los 811, como quieran calcular, no hay problema, queremos ponerle 811, le ponemos 811. Entonces, no nada. Después de lo que me preguntaban que no afecta la cosa, de intereses ya generados por haber aguantado los 91, los 360 y los 360 días. A cobrar al 30 de junio de 2019 es ese total. Bueno, supongo que hay más dudas y signos de interrogación que puntos claros con este ejercicio. Traten de